Carlos Greich te acompañan para que inicies el día bien informado. Análisis, contexto y opinión en una hora. Esto es Hora Clave en la 92.9 y radiolaclave.cl. 8:01, bienvenidos a esta hora clave de día, miércoles 2 de abril. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, hoy día sí que no supe cómo diablos vestirme. ¿Quién te acaba de decir? Tengo calor, qué raro. Sí, es que yo me voy a sacar esta chaquetita. 7 grados hay a esta hora en Santiago, por lo tanto se supone que es una mañana fría. Sí. Nosotros como llegamos corriendo, como muchos de ustedes que llegarán también al trabajo, así moviéndose, claro, sí. Llegan con calor, claro. Pero afuera hace frío. El problema es que va a haber 26 grados después en la tarde. No se sabe qué hacer. Uno ya no sabe qué hacer. Y entonces prendes el aire acondicionado, después lo apagas, sí. ¿No? Entre medio... uno no sabe. Además, ¿cuál es el punto? Por ejemplo, en mi caso. Ajá. La tarde. No, pero otra cosa, la mañana. Voy a escoger ropa para una mañana fría. Sí. Y yo todavía me reniego a hacer el cambio de closet. Yo ya, pensé que era la única que hacía cambio de closet. Una vez dije eso aquí, con otro conductor amigo. Y te encontraron lo... Lo escucha el Rodrigo Hurtado. Sí. Y dice, ¿qué es eso de cambio de closet? ¿Te encontraron lo más rasca que hay no tener... No, todo lo contrario. Me encontró como pituquísima de tener closet de verano y de invierno. Ya, no, pero yo como chuta tengo ropa de verano e invierno. En mi caso es porque no caben en el closet. También, las cosas. Claro, quizá sí. Quizá hay, para los que no nos alcanzan nomás, pues yo tengo la ropa de invierno guardada en una caja de plástico en la bodega. No, yo lo tengo en una bolsa, sí, pero... A lo Te voy a enseñar algunos trucos, Carlos, sí. Ya, el punto es que tengo solo 2 chalecos para esta temporada. Claro, uno blanco y uno azul. El blanco lo usé ayer, el azul lo usé antes de ayer, entonces ya no podía usar de nuevo el mismo día. No, pues es verdad. Me quedé sin chalecos. Me gusta que lo evidencies, porque yo ahora, claro, ando con una polera manga corta, muy veraniega, pero encima con una cosita de polar. Entonces, es como extraña esta fecha. Oye, para los que nos están viendo, nos estamos viendo también en nuestras pantallas, nos vemos bonitos, ¿eh? Sí, tenemos pantallas atrás. Oye, gracias a todo el equipo que hace posible también que se vea cada vez más bonito todo esto. Así es. Bonitos también son los... no sé si son todas bonitas en realidad, pero son contingentes al menos las claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. Clave 1. Ayer comenzó la revisión de las medidas cautelares de Manuel Monsalve. En la instancia que se extendió por casi 4 horas, el abogado del ex subsecretario insistió en que Monsalve no recuerda lo que pasó la noche del 22 de septiembre en el Hotel Panamericano. Sí. Hoy se retomará la sesión con réplicas, discusión de aumento de plazo y la resolución. Sí, estaba ansioso por comentar esto. Sí, porque hay otros que sí nos acordamos, o sea, hay imágenes. No del hotel, claro, pero sí de las cercanías. Es que el punto de la defensa principal es ese, ¿no? Que Manuel Monsalve no tenía en ese instante conciencia de lo que estaba pasando, y por lo tanto malamente podría haber generado con dolo un abuso. Ahora, ¿cuál es el punto? Que hay algunos antecedentes que en algún caso complican esta teoría. Por ejemplo, que utilizó su teléfono celular más de un centenar de veces, dice la Fiscalía, durante esa noche. Sí. No llamando por teléfono, pero sí maniobrándolo, poniendo música, videos, buscando información. Todo eso lo hizo esa noche con su teléfono celular, y entonces, claro, eventualmente eso no sería un indicio de que estaba inconsciente al momento de cometer este abuso, de acuerdo a lo que dice la Fiscalía, este presunto abuso. Y eso a lo que apela la defensa, lo que decíamos ahí en el titular, porque básicamente apela a que es inocente. Exactamente. Bueno, si no han cambiado los hechos constitutivos de delito, uno entendería que no debiese cambiar la medida cautelar, que es la máxima, la más gravosa, aquella de la prisión preventiva que mantiene durante más de 100 días Manuel Monsalve. ¿Cuál es el punto? Que hay algunos antecedentes que no necesariamente todos conocemos, entre ellos declaraciones del propio Manuel Monsalve, la declaración del presidente Gabriel Boric cuando responde a un cuestionario a la comisión de la Cámara, no a los investigadores, pero aún así hay algunos elementos que podrían eventualmente ser considerados a la hora de cambiar o no cambiar esta medida cautelar. Eso lo deberíamos saber durante esta mañana. Clave 2. El ex asesor de Eduardo Frei, Cristian Tolosa, aseguró en el libro Calle Londres 38 que su gobierno dio instrucciones a Augusto Pinochet para fingir demencia y síntomas de deterioro cognitivo para así evitar su extradición desde Londres. Sí, dicen que es un dossier de unas 10 páginas que en ese tiempo elaboró el gobierno de Frei Ruiz Tagle,
donde se le indicaba a Augusto Pinochet cómo debía operar, cómo debía mostrarse, con qué síntomas, por ejemplo, mostrarse para fingir demencia senil en ese momento, ante las autoridades inglesas. Impresionante porque además han pasado muchos años. Y claro, uno se quedaba con la imagen de Pinochet levantando el bastón, ¿no? En símbolo triunfal, pero casi burlesco. En la clínica. No, y cuando llega a Chile. Claro, cuando sale de la clínica y de vuelta a Chile, sí. Pero esa era la imagen que todos teníamos, pero saber más antecedentes, al menos de acuerdo a lo que dice este libro, es bien interesante. Ahora, claro, por ejemplo, ex cancilleres, entre ellos José Miguel Insulza, quien tuvimos aquí en nuestro programa hace unos días, él niega haber tenido ningún tipo de contacto con ningún informe, ninguna petición que se le hiciera a la defensa de Augusto Pinochet de simular esta enfermedad. O sea, lo niegan todos, las autoridades de la época, pero el libro ahí está, para que todos también puedan eventualmente mirar y saber que estos antecedentes eventualmente debiesen al menos revisarse. Clave 3. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que pidió a los fiscales federales de Nueva York que busquen imponerle la pena de muerte a Luigi Mangione, joven de 26 años acusado del asesinato de Brian Thompson, CEO de United Healthcare. Solicitud que es la primera de pena capital durante la administración de Trump. Sí, bueno, este es el crimen que, se acordarán ustedes, en diciembre va caminando este ejecutivo de esta empresa aseguradora de salud. Y luego entonces viene Luigi Mangione y le dispara. Este joven, claro. muy característico porque es muy atractivo, porque también llama la atención en redes sociales, llamaba la atención anterior a lo ocurrido. Sí, y porque además tenía una consigna, ¿no? Que tenía que ver con criticar las coberturas deficientes del sistema de salud en Estados Unidos, y eso para muchos lo hizo una especie de Robin Hood. Sí. Pero el problema es que asesinó a un ejecutivo que iba caminando por la calle, y eso eventualmente puede ser algo meritorio para la pena de muerte. Ahora, ¿cuál es el punto? Que en Nueva York, donde se comete el crimen, no hay pena de muerte. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Que la justicia federal, a nivel de todo Estados Unidos, fuese la que en definitiva determinase la pena de muerte, algo que sería un antecedente también histórico, en el sentido de que Donald Trump todavía no ha tenido este dato como ser un presidente en el cual se haya ejecutado la pena de muerte en algún tribunal de Estados Unidos. Sería el primero durante esta segunda gestión. ¿Debería o no? Luigi Mangione no es menor, porque también hemos visto desde que esto ocurrió muchos adherentes a su historia. Él también tiene este vínculo a haber realizado lo que ocurrió, este asesinato, porque nunca atendieron a su abuela. Claro, es que ese es el punto. También toda la historia detrás es bastante interesante. Clave 4. Durante las últimas horas se confirmó la muerte del actor estadounidense Val Kilmer, reconocido por sus actuaciones en Top Gun, El Santo y Batman Forever. Las razones de su fallecimiento a los 65 años serían a raíz de una neumonía. 65. Sí, muy joven, pero sí, estaba algo deteriorado su salud y su imagen también en las últimas fotos que uno podía ver en la prensa de Hollywood. Tuvo cáncer de laringe. De laringe. Sí, ese fue el primer antecedente. Ahora, él en algún momento desmintió eso. Robert De Niro había sido quien lo había difundido, y luego él lo desmintió. Después se volvió a confirmar el diagnóstico. Y le afectó muchísimo a la voz también. No es menor para un actor. Para un actor, que es una de sus principales herramientas. Yo empezaba a buscar en la filmografía de Val Kilmer y decía, bueno, ¿cuál es el gran hito? Y claramente el primero de ellos fue aquella película de 1991 donde interpreta a Jim Morrison. Claro. A la perfección, digamos, uno de sus papeles más logrados, y donde uno entiende que ahí lo hacía consagratorio a Val Kilmer. Después vino Batman, El Santo es otro gran personaje también de Val Kilmer, así es que recordado será por varios de esos hitos en Hollywood, como miembro de una generación en los años 90 específicamente, una generación que se enfrentó a las superproducciones en Hollywood, ¿no? A la tecnología, como la tecnología de los años 80 se perfeccionó en los años 90, y eso se juntó con narrativas bien rupturistas, con temas bien complejos de abordar, y que el cine los hizo especialmente propios en los años 90. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave.
Y ya estamos atentos a lo que nos escribe nuestra comunidad, todos nuestros YouTubevidentes de Hora Clave, youtube.com/Radio La Clave, así lo buscas en un computador o simplemente en la aplicación de YouTube, Radio La Clave, nos puedes ver mientras vas también camino a algún lugar responsablemente. Claro, por supuesto. Ahí a escribir mientras manejas. No, claro que sí. Oye, y los que nos escuchan también por Spotify durante todo el día, un gran saludo. Aquellos que revisan también nuestras redes sociales en Instagram, por ejemplo, tenemos no solo nuestros posteos, sino que ahora además tenemos concurso. Sí, tenemos un concurso en donde ya pueden ir a nuestro Instagram, Radio La Clave, como decías, Carlos, y pueden ganar, que es lo mejor de todo. Siempre hay posibilidades de ganar. Yo te decía, he visto cuánta gente llevándose libros aquí, así que volvimos con los libros. Sí, vamos a tener un libro para sortear entre quienes nos hayan escrito a nuestro Instagram hoy, también mañana. Y por lo tanto allí después al final de la semana tendremos algún ganador. ¿Cuál es el libro, Estela? El libro, Estela, ¿nos puedes traer el libro para que lo mostremos aquí en el streaming? En YouTube. Es Raro, de Óscar Contardo, un clásico también, Óscar, que ha venido muchas veces al estudio. Gracias, Estela. Y aquí está Una historia gay de Chile, un muy buen libro que está ya en todas las librerías y harta gente lo está comprando. Claro, el libro entonces de Óscar Contardo, a ver, para verlo también. Ahí nomás, está sellado. Sí, está sellado, no puedo ojearlo, claro. Ahí está una nueva edición también. Sí. Un relanzamiento bastante importante también dentro de la historia contemporánea de la literatura nacional. Así es que ese es el premio para quienes nos escriban en nuestro Instagram, para quienes respondan la pregunta que les hemos lanzado también en nuestro Instagram. Vayan a responderla, que tenemos siempre las claves del día, entonces te informas, te reinformas, aparte de lo que ya nosotros acabamos de contarles. Oye, las reediciones de Contardo están buenas. Sí. Ciútico también está ahí con una actualización importante. La gente nos escribe, me gusta lo que dice Patricio Arias. Aquí hace un análisis el personal de los temas internacionales. Dice, si Trump sube aranceles a Japón a un 25%, entonces Japón le cobra la deuda inmensa que tiene Estados Unidos con Japón. Retira fábricas y las lleva a México. Es que ese es el punto, el proteccionismo de... Vamos a conversar, pero el proteccionismo de Donald Trump hace que los estadounidenses pierdan el foco de cuánto ellos también se retroalimentan de otras grandes empresas extranjeras. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. A las 9 de la mañana, la jueza Carla Capello retoma la sesión en la cual se está discutiendo el cambio eventualmente o mantener la prisión preventiva contra Manuel Monsalve por la investigación. Se va a discutir también un aumento del plazo de la investigación y se van a dar a conocer resoluciones judiciales luego de que ayer el propio Manuel Monsalve entregara una declaración también en medio de esta solicitud que ha pedido el defensor penal público Víctor Providel, quien representa a Monsalve y que busca cambiar la prisión preventiva por un arresto domiciliario. Lo llamativo de la jornada de ayer, Carlos, fue ver a Monsalve con este característico y controversial chaleco amarillo, sí. En el que habíamos visto figuras como Daniel Jadwe. Recuerdo que en ese minuto era porque él sí, otros no. Claro. Y ahora también, bueno, más allá de lo que se decide, acompañado de un montón de guardias de gendarmería, por supuesto, no guardias, bueno, de gendarmería directamente, para ser específicos. Claro. Quizás le juega a favor verlo así. Puede ser. Uno también... estaba más flaco. Eso, uno también se fija en estos detalles y no es menor. Pasar días en la cárcel es terrible y bueno, más allá del proceso de investigación, yo también sentí lo mismo, me fijé en esos detalles de la imagen, siento que está envejecido, no dormir en una cama cómoda por lo básico, obviamente te pasa la cuenta y bueno, se ve bien vestido por lo menos, pero sí. Han sido meses muy duros para Manuel Monsalve. Claro, y la defensa lo que buscó, por ejemplo, era evitar que saliera esposado. Lo logró. Claro. Pero con chaleco amarillo. Entonces son imágenes que van a quedar para la historia de este ex político también. Claro, lo que dice Manuel Monsalve es lo siguiente, que no se acuerda de nada de lo que pasó esa noche, que no tiene conciencia respecto de que efectivamente hubo o pasó algo de lo que la denunciante esgrimía, pero hay otros antecedentes. Por ejemplo, que se le preguntó en algún momento, la Fiscalía le pregunta tanto a Monsalve como a la denunciante,
si habían tenido una relación previa o desde qué época se conocían. Porque Manuel Monsalve, la defensa, lo que quiere esgrimir es que se conocían desde antes y que tenían una relación ya determinada. Ahora, y ahí el dato clave es la historia de esta plaza a la que fueron días antes, que queda cerca del Costanera Center. Claro, ahora ¿cuál es el punto? Que se conocieran desde antes no lo exime de ser responsable de abuso sexual o de violación eventualmente, digamos. No, y ni en este caso ni en cualquier otra persona que esté casada con la persona. O sea, ahí el tema del consentimiento. Exactamente. Ahí, ese es el punto. Entonces, la perspectiva de género aquí también es muy importante, más allá de lo que haya ocurrido puntualmente en este caso. Y parte de la investigación también y de esos datos, Carlos, me parece que obviamente se está considerando otros antecedentes como los mensajes que tenía la mamá de WhatsApp, las no sé cuántas llamadas perdidas, eran muchísimas, los mensajes que le manda la denunciante a su madre, y que son muy fuertes. Cuando esto también se ventila, uno quedó choqueado, y no nos olvidemos de todos los detalles de eso. Claro, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si no hay un cambio sustancial en la investigación, no necesariamente debiesen cambiar las condiciones de la prisión preventiva. Eso es lo primero. Igual como ocurrió con Hermosilla, que vuelve a prisión porque el delito en sí, la gravedad del delito, es lo que provoca que sea prisión preventiva. En este caso ocurre lo mismo. Ahora, el punto es el siguiente. La última vez que se revisaron las cautelares de Manuel Monsalve, él no había hecho una declaración ante la Fiscalía, que la hizo en enero de este año. Que fue la primera vez que habló. Exacto. Esa declaración no está contenida en la primera vez que a él lo envían a prisión preventiva. Entonces ahora podrían cambiar las cosas. Con esa declaración, dependiendo de qué es lo que contenga, uno podría entender que pudiese haber un cambio, y es lo que está pidiendo la defensa. Y que no es menor, porque además vamos a nuevamente caer en esto de entra, sale, como ha sido con Katy Barriga, con Luis Hermosilla, que por supuesto en las circunstancias en las que están cada una de estas personas, por lo menos salir unos días obviamente vale, y no solo para la persona, sino que para la defensa, digo, los abogados de todo el equipo, pero igual volver a ver, más allá de lo que ocurra hoy, a Monsalve entrando a la cárcel, también son imágenes muy fuertes. Y yo ya me estoy adelantando en todos los escenarios. Todos los escenarios posibles de esta trama, donde además hay otro actor que ha ingresado con fuerza, además políticamente, con muchos reparos de la oposición, y es el propio presidente Gabriel Boric, quien hizo una respuesta ante la comisión investigadora del Congreso. Respuesta más bien genérica entregó el presidente en ese momento, no quiso inmiscuirse en detalles muy precisos, pero en rigor lo que dice el testimonio de Manuel Monsalve, que recogió por ejemplo ayer el diario La Segunda, es que en rigor es el propio presidente el que le pide viajar al sur, ya sabiendo lo que había ocurrido y la denuncia que corría en contra de Manuel Monsalve. Ese hito, el de que Boric le pida ir al sur de todas formas, le diga que vaya, hace que eventualmente Gabriel Boric sea interpelado hoy día y decir, a ver, pero si ya tenía los antecedentes, ¿por qué no se actuó de inmediato y se hizo la denuncia? Un hito para la interpelación del presidente Boric directamente, pero también no es menor en lo que va a hacer y lo que ya está haciendo la carrera presidencial para Carolina Toá. Ella era ministra en ese minuto, fue una de las primeras en tener la información que fue bastante por goteo. Se sabe que hubo otros ministerios que estaban bastante enojados de ser los últimos en informarse al respecto de todo lo que era el caso Monsalve, podríamos decir. Y bueno, también las resoluciones que se tomaron en ese minuto. ¿Cómo olvidar cuando sale hasta ese momento el subsecretario Monsalve hablar dentro de la moneda? No, o sea, claro, son cosas que son inolvidables de este gobierno, y que también, por supuesto, que le van a afectar a Carolina Toá en su carrera presidencial. A propósito de Carolina Toá, también hay otro detalle. Cuando estalla el caso, cuando se conoce públicamente, en ese momento ministra Toá dice que solo se conocían antecedentes generales de la denuncia, ¿no? ¿Se acuerdan? Usted habló y dijo, bueno, tenemos que recabar más antecedentes. Sin embargo, semanas después, ella vuelve a indicar que eventualmente sí existía información completa desde la denuncia, de hecho a través del director de la PDI, de Eduardo Serna, ya tenía todos los antecedentes. Entonces, todas esas temporalidades quedan en entredicho. Sí, esas temporalidades y cómo se mal ejecutó. Obviamente era una circunstancia difícil, pero es inolvidable todo lo que ocurrió el año pasado. Pareciera que son décadas, pero el año pasado vinculado al caso Monsalve. Bueno, hubo reacciones, obviamente, por ejemplo, en el Congreso. Todavía no tenemos reacciones ni de Fiscalía ni de los defensores. No quisieron hablar ayer porque como todo esto se traspasó para hoy en la mañana,
recién hoy habrá reacciones. Pero, por ejemplo, la diputada independiente Camila Musante, ex Frente Amplio por lo demás, ella dice que el ex subsecretario Monsalve está tratando de arrastrar consigo a figuras como la ex ministra Toá y el presidente Boric, cuando la responsabilidad es toda personal en este caso. Mira, revisemos. Luego de un largo silencio, habla Manuel Monsalve. Después de que no quiso responder las preguntas que se le enviaron por parte de la Comisión Especial Investigadora en el Congreso Nacional. Habla para enlodar al presidente y responsabilizar a terceros de actos que son de su exclusiva responsabilidad como ex subsecretario del Interior. Quiero recordar que la responsabilidad penal no es transferible, sino individual. Claro, reiteremos que no solo hubo una declaración del presidente ante la comisión, este cuestionario que le enviaron en la comisión del Congreso, sino que también hubo una declaración como testigo, digamos, voluntariamente, invitado a declarar el presidente Boric el 29 de octubre. Y en esa declaración dijo que había tomado conocimiento de que existía esta denuncia contra Monsalve el 15 de octubre a las 4 de la tarde. Después se le informa a él, a la ministra Toá, y es ella quien le cuenta que ya existía una investigación de la Policía de Investigaciones por el acceso de Manuel Monsalve a las cámaras de seguridad del hotel a propósito de esto. Esa es la cronología. Exacto. Y eso es lo que finalmente se está determinando ahora en este caso, en una investigación que por ahora tiene como gran hito el que se determine o no si continúa en prisión preventiva. A propósito del rol del presidente Boric, también obviamente desde la oposición salen y emplazan al primer mandatario a decirle, bueno, usted también debe aclarar ciertos hechos. Vamos a escuchar al diputado de la UDI, Henry Leal. Acá el presidente dijo algo distinto en su declaración judicial, y esto es lo grave, porque el presidente de la República es la primera magistratura y él tiene que contribuir a aclarar los hechos. Yo creo que esta merita una segunda declaración del presidente de la República para que diga con exactitud cuál fue su rol verdadero. Porque lo que hemos visto ahora, lo que hemos conocido de la Comisión Investigadora, acá las cosas no están cuadrando y los hechos no están siendo clarificados y hay contraposición, hay contradicción entre uno y otro testimonio. Pocos minutos entonces quedan, escuchábamos ahí al diputado Henry Leal y vamos a estar esperando que a las 9 en punto comience esta instancia de réplicas, discusión de aumento de plazo y resolución de Manuel Monsalve en este proceso de investigación. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. Y otro tema que abordábamos dentro de las claves del día. Cristian Tolosa es un ex asesor del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien destapa ahora una olla porque le cuenta a un investigador británico que se llama Philip Sands, que estaba escribiendo un libro, que se elaboró un informe en ese tiempo por parte de La Moneda, de la presidencia, para que el general del retiro en ese instante, Augusto Pinochet Ugarte, preso en Londres por delitos de lesa humanidad, en la investigación que lideraba el juez Garzón, pudiera fingir que no estaba en las condiciones de salud necesarias para afrontar un juicio y ser extraditado a España. Un dossier de 10 páginas, donde se le indicaba incluso qué síntomas debía él manifestar, falsamente por supuesto, para que así pudiera engañar a los investigadores y que determinasen en definitiva que debía regresar a su país por razones humanitarias. Nuevamente volvemos a esta frase tan importante de que un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro y más allá de cuántas veces tenemos fechas importantes respecto a la dictadura en general o a lo ocurrido, a lo vinculado con Augusto Pinochet, cómo un libro puede destapar esta olla, es impresionante. Claro, ahora, son cosas que uno dice, bueno, pero cuéntame algo nuevo, porque efectivamente uno entiende cuando Pinochet sale de Londres. Esos son los detalles. Pinochet sale de Londres por razones de salud y luego se baja del avión, lo que comentábamos en las claves del día, levanta este bastón. Eso para, por ejemplo, los familiares de los detenidos desaparecidos, las víctimas de la dictadura, fue una verdadera burla en ese instante. Porque él finalmente lo que hace es decir, no voy a responder ante la justicia. Y básicamente hago lo que quiero, levanto el bastón. Se hicieron sketches humorísticos en la televisión. Yo me acuerdo del Happening con Ja, por ejemplo, que hizo una mofa de esto con Pinochet prácticamente bailando con el bastón. Bueno, entonces ya se sabía que en rigor él no estaba tan enfermo como lo había declarado a las autoridades británicas. Y ahora conocemos los detalles de eso.
eventualmente, si es que, claro, se llega a corroborar, porque los autoridades, digamos, por ejemplo, el ex canciller José Miguel Insulza dice, no existió tal informe, no existió este dossier que dice Philip Sand, por ejemplo, que Pinochet lo que se le decía a él era que tenía que fingir que quería suicidarse, por ejemplo. Tenía que declarar eso. Que tenía que decir que tenía problemas de memoria, que eventualmente cuando le preguntaran él dijera cosas irracionales, bien absurdas, cosas de... actuar, básicamente. Actuar. O sea, hacer algo que realmente no era propio de su proceso ni de salud mental ni de salud física. Porque era la única razón que lo eximía de responder ante la justicia, porque todos los antecedentes ligados a su responsabilidad con los crímenes de lesa humanidad en la dictadura lo relacionaban directamente y lo iban a dejar como imputado. En este caso, no fue así solo por razones humanitarias, que fue finalmente lo que ocurrió. Eso sí ocurrió. Lo del informe es algo que niega por ahora, por ejemplo, lo vamos a escuchar, el ex ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza. Jamás escuchamos siquiera alguna insinuación sobre eso. Le diría, mire, no es que neguemos haberlo hecho, es que negamos absolutamente haber tenido ningún conocimiento hasta la tarde de ayer de que alguien estaba diciendo eso. Así que yo no tengo, realmente es muy difícil decir algo más, porque desde nuestro punto de vista eso es una falsificación absoluta. Bueno, son las declaraciones después de todo lo controversial que ha sido enterarnos de estos detalles, como decíamos, en el marco del lanzamiento de este libro, Calle Londres 38, bueno, que es un espacio además que uno puede revisitar, un espacio de memorias, así también, bueno, aparece aquí londres38.cl, pero más allá de eso y que lleva el nombre, este libro, por supuesto que también los detalles son impresionantes. Tenía que decir que había pensado suicidarse, que tenía problemas de memoria, cosas irracionales y absurdas, dice textual una parte del libro. Bueno, hay algunos personeros de gobierno y no de gobierno, en ese tiempo también de oposición, que debiesen responder, por ejemplo, que si sabían o no algo. Eventualmente Evelyn Matei, candidata hoy día presidencial, también, que recuerden ustedes, viajó a Reino Unido a abogar por la liberación de Augusto Pinochet, porque, en definitiva, ¿cuál era la postura? Recuerden ustedes cuál era la postura del Estado chileno. Era que Augusto Pinochet debía responder por sus crímenes en nuestro país y no ante tribunales extranjeros. Esa fue una política de Estado, desde el presidente Eduardo Frei Tagle hasta los parlamentarios como Moreira, Evelyn Matei, que fueron a Londres a protestar frente a los tribunales y también a la casa donde estaba recluido Augusto Pinochet. Y no solo revisitar la historia, sino que también hacernos cargo es importante porque, claro, como tú dices, ahí también tenemos una candidata presidencial. Nuevamente estábamos hablando ahí, otra noticia paralela al caso Monsalve, cómo le influye a Carolina Toá. Bueno, en este sentido, Matei, por supuesto, involucrada, cuáles son las opiniones al respecto del candidato Kaiser, en fin, Kast también, por supuesto, cómo recordar esto una y otra vez y bueno, a ver si es que también el presidente Boric, que está en India, quizás entrega declaraciones al respecto, porque sabemos que de repente está hablando de economía, pero entrega alguna declaración de lo que sigue ocurriendo en nuestro país, así que probablemente pueda pronunciarse sobre esto que importa muchísimo para la historia de Chile. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Y a esta hora les contamos que Amati es un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste con diferentes variedades como arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Y puedes darle un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega y gana en grande con micasino.com. Con el código clave duplicarás tu primer depósito y así ya tienes tu nuevo aliado en entretenimiento. Así que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. No es el titular, pero completa la historia. Esto es el dato que faltaba en Hora Clave. Oye, aparte de este dato relevante en materia internacional, el presidente Boric anda viajando, lo decíamos recién. Y habló de Donald Trump. Claro. Y dijo que pretendía ser un emperador el presidente de Estados Unidos, mencionando esta reunión con los grandes líderes empresariales del mundo, los grandes millonarios. Oye, el Taj Mahal, todo manso viaje, y qué impresionante ver al presidente Boric con estos líderes internacionales con otras vestimentas. ¿Sabes lo que más me impresionó? La bienvenida que le dieron con estos bailes indios, que son maravillosos, pero eran muy, muy curiosos porque a mí se me hacía muy semejante a una imagen de los Simpsons. Claro. Cuando viajan y... Sí, muy parecido. Con la familia de Apple.
Apu, digamos, bailando. Total, y deben decir, ¿qué hace este señor que anda sin corbata? Sí, por supuesto, entregando además, uno es eso, claro. Le debe llamar la atención. Los presidentes en general llegan con corbata. Y otra cosa, obviamente, elogiando, no queriendo menospreciar, sino que al contrario, elogiando la cultura india, que es tan rica, tan milenaria. Sí, total. Pero tan distinta a la nuestra. Eso es lo que llama la atención, obviamente. ¿no? Que sea muy colorido, los bailes, me encanta. la forma de bienvenida. Es un poco parecida a la bienvenida que le hacen en la Polinesia, cuando le envían las flores. Son todos como rituales que para nosotros son muy singulares, muy particulares. Sí, bueno, y también no es menor, más allá de la oposición y las críticas constantes, un presidente que viaja, que tiene estas postales para la historia, como las tuvo tanto Frei, ya que hablábamos del expresidente Frei, que viajaba harto. Bueno, por supuesto que demarcan el último año de gobierno del presidente Boric. Claro, pero en rigor, lo que nosotros tenemos que también mencionar era este Día de la Liberación con aranceles que va a imponer Donald Trump, y no son menores las economías a las que se va a enfrentar con estos aranceles Trump, si ese es el punto. Va a imponer una carga impositiva importante a Unión Europea, por lo demás, que ya dijo, le vamos a responder y con fuerza. México, Canadá, Brasil, India, ya lo decíamos, y Corea del Sur. Sobre todo en el sector automotriz, que es tan importante para todos esos países, para India por lo demás, para Corea del Sur también, y en este caso lo que hace Estados Unidos es decir, yo protejo mi economía. No, lo que hace Donald Trump solo, el trumpismo, claro. Yo protejo la economía de Estados Unidos, pero no toma en cuenta cuánto se encarecen los precios para los estadounidenses con estos aranceles, porque le responden de vuelta a los mercados a los que se ven afectados con estos aranceles. Total, el nombre Día de la Liberación no deja de llamar la atención, y a eso de las 5 de la tarde de Chile vamos a saber cuáles van a ser estas medidas y los anuncios de Donald Trump. Lo que faltaba ahora está en tu radar. Seguimos en Hora Clave. Seguimos con más, tenemos entrevistas en breve. Estamos un poquito pasados en la hora, pero ya nos vamos a pausa y regresamos enseguida.